Chicos, buenas noches con todos. Vamos a empezar, perdón por un poco tardarme, pero había mencionado anteriormente, estoy dando clases a las 8, de 6 a 8, estaba tomando un pequeño café nada más. Sí, entonces vamos a empezar. Me avisan si me pueden escuchar, por favor. Sí, buenas noches. Sí, se le escucha, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Me avisan, porfa, si pueden ver mi pantalla. Sí, ya se visualiza. No se olviden, por favor, de encender sus cámaras para las clases. Ok, como dije el día de ayer, vamos a ingresar, ¿sí? A verificar, a ver el derecho laboral. ¿Sí? Primero necesitamos conocer antecedentes, definición, fuente, características para conocer más sobre el derecho laboral. En ese sentido, ¿sí? ¿Qué antecedentes tenemos del derecho laboral? Primero, en la Roma clásica, ¿sí? En la Roma clásica no existía un concepto de lo que era trabajo. Imagínense ustedes que se pensaba que las personas que tenían que hacer una actividad física para sobrevivir les consideraban esclavos, ¿sí? Por lo tanto, no iba a existir un concepto de lo que es trabajo. Si no hay un concepto de lo que es trabajo, peor aún va a existir algo que se llame derecho laboral, es decir, esta norma que regula el trabajo. En la Roma clásica, como lo dije hace un momento, existe la esclavitud. En la Roma clásica, lo que se buscó, ¿sí? Lo que se buscó era más crear un derecho civil, ¿sí? ¿Qué es el derecho civil? Es justamente esta norma, ¿sí? Justamente esta norma que regula las relaciones interpersonales. Es decir, matrimonios, divorcios, herencias, contratos, etcétera. ¿Ok? En Edad Media, ya vamos a ver que poco a poco y ya vamos obteniendo una definición de lo que es trabajo. Sí, poco a poco vemos que el trabajo es necesario para poder sustentarnos o para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Y lo ven al trabajo como un bien social. Es decir, necesitamos trabajar para poder sobrevivir, para poder pagar, para poder satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Sí? En esta época se ve mucho lo que se le conoce como feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Es que trabajen todos y cobre uno. En esta época, en la Edad Media, lo que existe es justamente la revolución industrial. ¿Y qué ayuda? ¿O en qué ayudó la revolución industrial para el trabajo? ¿Sí? Justamente, pongámoslo así, pongamos un ejemplo. Digamos que artesanalmente una persona hace 10 fundas de fideo. Industrialmente hace 200 fundas de fideo. Va a existir más consumo, por lo tanto, la empresa va a tener más necesidad, ¿no es cierto?, de producir y va a necesitar personal que opere la maquinaria de la industria. Llega también con la revolución industrial algo que se llama igualdad de oportunidades. Sí, todos, bueno, en esa época, perdón por lo que voy a decir, pero en esa época a las mujeres no se les consideraba para trabajar, sí, sino solo los hombres, todos los hombres eran igual, tenían igualdad de oportunidades. Es decir, sí, si se presentaba Emilio Paolo al trabajo,
la posibilidad, pues simplemente íbamos a tener igualdad de oportunidades para poder conseguir el trabajo. ¿Estamos? En la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, comenzamos a ver un poquito más sobre beneficios que pueden llegar a tener los trabajadores. En este concepto se le conoce como derecho a los trabajadores o derecho de los trabajadores. Sí, en 1940, si bien es cierto, no es la primera ley o la primera normativa que hable sobre derechos del trabajador, sí, si bien es cierto es esto, en 1940 existe o llega a existir algo que se llama Manifiesto Comunista del Derecho del Trabajo. La primera normativa, sí, y esta es un poco importante, ¿por qué? Porque es la primera normativa en la cual buscó que el trabajador tenga mayor bienestar. De este mayor bienestar del trabajador nace justamente lo que es seguridad y salud ocupacional, por ejemplo. Nace lo que es el clima laboral, por ejemplo. Sí. Nace también la posibilidad de tener movimientos sindicales. ¿Saben ustedes lo que son los movimientos sindicales? Me parece que son, o sea, en una empresa forman un sindicato de trabajadores en donde hacen reuniones para poder exigir sus derechos dentro de una empresa y ayudar a otros trabajadores también a exigir sus derechos. Exactamente. Sí, el sindicato de trabajadores es una asociación, por así decirlo, de los trabajadores de una empresa, que lo que busca justamente es defender los derechos de los trabajadores, defender lo que estipula un contrato colectivo de trabajo. Sí, ¿qué es un contrato colectivo de trabajo? Es justamente un contrato que firman el sindicato con una empresa, sí, en el cual se establecen los beneficios y condiciones que van a tener esas personas que trabajan en ese sindicato. ¿Estamos? Sí, ahí se ve esta oportunidad. Por si acaso en el Ecuador existe esta oportunidad. Hay diferentes sindicatos en el Ecuador de trabajadores que luchan por los derechos de los trabajadores de una empresa en particular. ¿Ok? Después tenemos justamente que llegó a existir esta expansión de sectores medios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas buscaron, ¿sí? Buscaron justamente profesionalizarse, ¿sí? Buscaron profesionalizarse para tener igualdad de oportunidades. Por eso se expande el sector medio. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, aquí hay dos opciones. O explico muy bien, o ustedes no me están entendiendo ni pío. Sí, porque nunca preguntan nada. Pero bueno, esperemos que al pasar de las clases pregunten. ¿Sí? ¿Cuál es la definición en sí de lo que es el derecho laboral? ¿Sí? Cuando, chicos, cuando nosotros escuchemos derecho laboral, derecho mercantil, derecho societario, siempre que se les venga a la mente, tienen que decir, es un conjunto de normas regulatorias. Siempre. Siempre va a ser un conjunto de normas regulatorias, cualquier tipo de derecho, cualquier rama del derecho. ¿Sí? Pero en lo que va a regular o el objetivo que va a cumplir va a ser siempre diferente en diferentes ramas del derecho. En específico, el que nos compete a nosotros, que es el derecho laboral, tenemos que este conjunto de normas regulatorias va a regular, ¿sí? Valga la redundancia, la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Con el objetivo de qué? De que no existan conflictos laborales,
y que no exista vulneración de derechos. Sí, y aquí hay que ser muy específico. ¿Quién puede vulnerar derechos? Los empleadores, sí, los empleadores. Los empleadores. ¿Y y el empleado puede vulnerar derechos del empleador? ¿Cómo así? Yo creo que de las dos partes, tanto el empleador como el empleado, o sea, podrían vulnerar los derechos, ¿Por qué? porque el empleador puede ser algo que le haga trabajar horas extras y no le pague. Y el empleado, por ejemplo, sería cuando no llega a trabajar, no, o sea, tampoco presenta certificado de enfermedad, no pide permiso, creo yo, no sé. Ok, sí, es válido, es totalmente válido. Sí, ¿quién opina otra cosa? O sea, yo creo que pienso que más vulnera los derechos es el empleador. Ok, muy bien. Ujú. Sí, porque a ver, hay que ser sinceros. ¿Quién tiene más derechos? El trabajador. ¿No es cierto? ¿Sí? A quién pagan el décimo? ¿A quién pagan las vacaciones y demás? Al trabajador. ¿A quién puede vulnerar más rápido los derechos? A nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el análisis que nos decía Joana, sí, por ejemplo, yo puede ser que no vaya a trabajar, ¿no es cierto? No presenté justificación, llegué tarde y demás. Ok, como empleador, yo tengo mi mecanismo legal para despedirte o para seguirte visto bueno. Si es que tú no justificaste, por ejemplo. Yo tengo mi mecanismo legal para sancionarte. Sí, pero no es que me estás vulnerando un derecho a mí. Me hago entender. Porque yo tengo mi mecanismo para defenderme. Sí, nosotros los trabajadores, hay una teoría de la relación débil, ¿ok? En las relaciones siempre va a existir una parte débil. Siempre va a existir una parte débil. ¿Quién es la parte débil en la relación entre el empleador y el trabajador? Trabajador. El trabajador, ¿sí? ¿A quién se debe proteger más? Al trabajador. Por eso es que también es llamado derechos de los trabajadores, que ¿Qué, velan más por los trabajadores, porque la qué empresa, buena lógica la tuya, Emilio? Sí, correcto. Porque no existe, por ejemplo, derechos de los empleadores. No hay. ¿Tiene derechos? Sí, pero son derechos muy amplios, muy generales. Vi tú poder contratar a una persona. Sí, es un derecho. ¿Ok? Pero no tiene derechos o beneficios per se hacia ellos. ¿Estamos? Por eso siempre hay que estar pendientes de cuáles son nuestros derechos para que no se llegue a vulnerar. ¿Ok? En Ecuador tenemos dos tipos de normativa. ¿Sí? Tenemos el Código de Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público. Código de Trabajo y Ley Orgánica del Servicio Público. En este sentido, el Código de Trabajo rige para el sector privado y ya voy a hablar también que puede regir para el sector público. ¿Sí? Y la Ley Orgánica del Servicio Público solo rige o va a regir para servidores públicos.
¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cómo el código de trabajo puede entrar en el servicio público? Es decir, un servidor público puede tener el código de trabajo, por ejemplo. Una persona que trabaja en el Estado, ¿cómo puede tener código de trabajo? Hay que tomar en cuenta, ¿sí? Que en el servicio público existen dos tipos de trabajadores, por así decirlo. Dos tipos de contrato, dos tipos de trabajadores. El uno se llama servidor público y el otro se llama obrero o trabajador. El que se le conoce como obrero o trabajador es aquel que tiene código de trabajo. Y siempre son las personas que realizan más actividades físicas, por así decirlo, que administrativas. Por ejemplo, los conductores. Sí, los conductores en el servicio público tienen código de trabajo, son código de trabajo. Sí, o a su vez también tienen un sindicato formado, una institución. Cuando existe un sindicato formado en una institución, ¿sí? Ese sindicato pertenece a código de trabajo y las personas que están en el sindicato pertenecen a código de trabajo. Y ustedes me dirán, profe, entonces, ¿qué ley nos da más estabilidad laboral como trabajadores? Si la LOCEP o el código, ¿sí? Si yo le soy sincero, cuando estás en el servicio público y tienes código de trabajo, olvídate, ahí te vas a quedar toda tu vida, ¿sí? A menos que salgas por visto bueno, ¿ok? Pero si estoy en el privado con un código de trabajo, la estabilidad llega a ser casi similar a la del sector público, ¿sí? La estabilidad llega a ser un poco similar al sector público. ¿Por qué? Porque cometes una infracción y te pueden despedir tranquilamente. ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes. O sea, algo no me quedó claro. En esta parte de que dijo del código de trabajo en las instituciones públicas, ahí la única forma en la que podrían sacarlo de la empresa, o bueno, de la institución es por un visto bueno. A las personas que tienen código de trabajo. ¿Por qué? Porque la liquidación es alta. Ajá, los trabajadores. Y Porque la en la liquidación parte pública, es diferente, ojo, la liquidación es muy diferente, ¿sí? A un código de trabajo que a un servidor público. Es muy diferente. Más alta son en código de trabajo. En la LOCEP, dependiendo de la forma en que te dan por terminada, se calcula de diferente forma. Por ejemplo, no me acuerdo cuál era la forma por terminar el contrato, ya lo voy a verificar, pero existe un acuerdo ministerial del MDT que te decía que la persona que será cesada de esas funciones con tal forma de cesar de las funciones, se le pagará la liquidación no en forma o no basándose en su sueldo, sino basándose en el salario básico unificado del 2015, es decir, 300 y piquito. ¿Sí? Entonces, en el sector público, como te digo, el Estado nunca pierde. Eso tienen que tener siempre claro. El Estado no va a perder. Y dinero no va a perder. Entonces, liquida, ¿sí? Con otras formas de liquidación y que se baje esto. Mientras que en el código de trabajo, cuando son código de trabajo, tienes que indemnizar, tienes que pagar y es alto el costo para el Estado liquidarles a esas personas. Porque yo te puedo hablar, ahorita que estoy en el sector público, en funciones de cargo público, ¿sí? Liquidarles a esas personas, con cantidad de dinero, porque son personas que llevan años en la institución. Es preferible mantenerles que despedirles. Estamos.
Profe, una Y en la parte consulta. ¿Y qué de, requisitos se necesita para ingresar al código de trabajo? O sea, ya depende de cada sindicato lo que solicite para el ingreso. El sindicato depende mucho de la negociación que se dé, porque te digo, se firma un contrato colectivo. Yo te puedo hablar, por ejemplo, yo he sido abogado del sindicato de SELEGP, de la empresa de electricidad. También he sido abogado del sindicato de EP Petroecuador. Sí, entonces depende mucho de las negociaciones. Sí, y por ejemplo, en EP Petroecuador me acuerdo clarito lo que pasó, porque fue algo sorprendente en el cual se midió fuerzas, por así decirlo, entre el gerente y los trabajadores. Estaban negociando el tema del pago de las horas extra, ¿sí? Porque las personas que trabajan en Petroecuador son obreras, pasan en campo, es decir, pasan en los campamentos y demás petroleros. Entonces, el gerente les dijo, no les voy a pagar horas extra. De aquí en adelante no les pago horas extra. Y me acuerdo ese momento que el presidente del sindicato cogió su teléfono y dijo, no me va a pagar. Dijo, no, ok. Cogió, llamó y dijo, ok, usted no me va a pagar horas extras. En este momento se están parando todos los pozos petroleros. ¿Por qué? Porque se están levantando sus casas. Porque usted no me va a pagar las horas extras. Y ellos se acabaron las 8 horas de trabajo. Sí. Entonces, imagínate, ¿no? Lo que se negocia, el pago de horas extras. Se negocia el ingreso que sea por código de trabajo. Se negocia también ciertos beneficios adicionales, qué sé yo, esto se los conoce como en el sector público como variable, ¿sí? Llegas a cumplir, por ejemplo, en 6 meses una meta, se te paga cierto porcentaje. Llegas a cumplir otros 6 meses otra meta, se te paga un porcentaje. Negocias beneficios adicionales a los que tienes como código de trabajo. Además de eso, cuando tú formas un sindicato, ¿sí? Me acuerdo también esto, igual en Petroecuador se pasó un montón de cosas. Eh, llegó un trabajador ebrio, borracho. Sí, ustedes saben que no pueden ingresar, ¿cierto? Ebrios. Entonces llegó, talento humano de Petroecuador cogió y dijo, ¿saben qué? Visto bueno. Sí, y antes de que se ponga la denuncia de visto bueno y demás, se activa el sindicato. Sí, y el sindicato le coge y en pocas le dijo, a ver, tú, Ambra, estás borracho, ven acá. Y se sienta el presidente del sindicato con los abogados y hablar con el gerente otra vez de la empresa. ¿Por qué le quieres votar? Fue así, tal cual. ¿Por qué le quieres votar? Ah, es que vino borracho, o sea, es una infracción de visto bueno. No le vas a votar. Sí, ¿por qué no le vas a votar? Porque el sindicato establece que, y el contrato colectivo establece que si tú le votas a uno de nosotros, por visto bueno, deberás pagar tanta cantidad de dinero. Es algo que los abogados de Petrocodoma revisaron. Entonces, imagínense en el poder que llega a tener un sindicato dentro de una institución. Sí, al menos el de SELEC y el de Petro son los sindicatos en los que he podido estar como asesor, que son unos monstruos de sindicatos. Sí, en su momento en SELEC no estuve mucho tiempo realmente como asesor, sino más estuve en PP Ecuador y pasaban este montón de cosas. Sí, entonces el sindicato lo que te ayuda es a defenderte. Si te quieren despedir, el sindicato actúa. Te quieren poner un derecho, el sindicato actúa. Te van a dar más beneficios, el sindicato actúa. Sí, y ustedes se preguntarán cómo se forma un sindicato. Eso es tema para asesorías cobradas por parte del doctor Grijalva. Y a eso vamos a ver más adelante, cómo se puede formar un sindicato. ¿Ok? Por si Profe, una acaso, consulta. por si acaso no estoy diciendo que forme sindicato. Yo no fui. Una consulta, profe. Por ejemplo, digamos en Select, hay el sindicato. Yo voy a entrar a trabajar. ¿Cómo entro a trabajar con código de trabajo en el contrato o entro a trabajar con la LOCEP? ¿Cómo se entra a Depende trabajar? mucho de la contratación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estos momentos, por ejemplo, el sindicato, tú vas y en pocas
vas y te formas, por así decirlo. Sí, vas y, ¿cómo te puedo explicar? Siempre en Select te van a decir, usted va a entrar por código de trabajo, usted va a entrar por ley orgánica de servicio público. Sí, si tú entras por los CEP y quieres pertenecer al sindicato, tienes que ir a hablar con el presidente, con los miembros del sindicato y decir, quiero entrar al sindicato. Y lo que va a pasar es, primero se debe buscar si existe esa partida presupuestaria, si existe ese dinero, en cual tú ganas. ¿Para qué? Para que tú renuncies a la partida del servidor público e ingreses a una partida de código de trabajo. ¿Sí? Ahora es así, porque cuando tú formas un sindicato, todos negociamos que todos vamos a dejar las partidas de servicio público y me van a dar partidas de código de trabajo. Pero ahora, como ya está formado, lo que tienen que hacer es integrarse. ¿Pero cómo se integran? Justamente renunciando a la partida de servidor público para ingresar al código de trabajo, siempre y cuando exista presupuesto. ¿Por qué? Porque también ha pasado que renuncian las personas pensando que van a entrar y no hay partida. Y se quedan sin trabajo. Porque imagínate un gerente que permita que sus servidores públicos se conviertan en sindicato. O sea, complicado. Entonces, la persona que ingresa con ese afán y no tiene esta partida, bueno, renuncias, te fuiste ya, no te vuelven a contratar. ¿Estamos? Ok, el sindicato, ya hablaremos del sindicato en su momento. Sí, ya hablaremos del sindicato en su momento. Ahora, vamos a hablar sobre las fuentes de el derecho laboral. ¿Sí? Ok. A ver, fuentes del derecho laboral. ¿Sí? Antes de hablar de las fuentes que tenemos en pantalla, vamos a hablar de una fuente que se le conoce como fuente histórica. ¿Sí? Fuente histórica. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, arriba, en las primeras diapositivas de los antecedentes del derecho laboral, hablábamos mucho de que no existía y que después se logró, ¿sí? El derecho de los trabajadores y demás. ¿Sí? ¿Por qué lo llamo fuente histórica? ¿Por qué le llamo fuente histórica? Porque justamente, ¿sí? Justamente, gracias a la historia, gracias a las manifestaciones sociales que han existido, ¿sí? Gracias a las manifestaciones sociales que han existido, denme un segundo. Ok, ahora sí. Entonces, gracias a todas las manifestaciones sociales que han existido a lo largo del tiempo, nosotros podemos decir que con eso hemos logrado, se ha consagrado más derechos todavía, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el por qué nosotros celebramos el 1 de mayo como Día del Trabajador, ¿no es cierto? Por manifestaciones sociales que han existido, ¿sí? Y así, de igual manera, han existido diferentes manifestaciones que han logrado que ahora gocemos nosotros de esos derechos. Por eso lo considero yo como una fuente histórica. Ahora, tenemos las fuentes formales del derecho laboral, que en este caso son la Constitución, ¿sí? Porque con ella nace, pues, todos los derechos que usamos como ciudadanos ecuatorianos o ciudadanos que vivimos en el Ecuador, en el territorio ecuatoriano. Los tratados internacionales de derechos humanos, que son aquellos, pues, que lógicamente nosotros gozamos
de estos tratados que firma la Organización Internacional del Trabajo, conocida como OIT. Tenemos la ley, que en este caso es el Código de Trabajo, y tenemos reglamentos, ¿sí? Son los reglamentos internos del trabajo. ¿Ok? ¿Estamos? Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí. Consulta, ¿cuáles serían los derechos laborales de tratados internacionales? Mm, Verás, como derechos laborales per se, de organizaciones internacionales no existe un derecho laboral, sino lo que te dice es, por ejemplo, aplique esta normativa e incluya en la suya, ¿sí? Todos los derechos que nosotros estamos hablando, te puedo hablar de salud, te puedo hablar de bienestar laboral, de ambiente laboral y demás, son dados por la OIT, en el cual te dice, vea, sabe que Ecuador aplique y además de eso de aplicar, adecúe su norma a lo que yo digo. Entonces sacan los acuerdos ministeriales, sacan reformas a la ley para adecuar y que nosotros tengamos esos derechos. Sí, pero además de eso, lo que nos da mucho la OIT son mecanismos de protección, en el sentido de cómo podemos garantizar nuestros derechos ante una vulneración. Sí, yo les puedo decir, por ejemplo, de lo que he podido investigar, existía en la OIT una normativa muy, muy buena para el servicio público. Sí, para los servidores públicos una normativa en la cual les garantizaba mucho su estabilidad laboral. ¿Qué es lo que pasó? Sí, para que esa normativa pueda entrar en vigencia o pueda utilizarse aquí en el Ecuador, necesita que el presidente de la época firme y diga, yo ratifico esto y voy a hacer caso a esto. Si él no firma, no pasa nada, simplemente no se para bola, por así decirlo, a, a ese tratado internacional, a esa normativa internacional. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el presidente de la época, que en esa época estaba nuestro querido amigo Rafael Vicente Correa Delgado como presidente de la República del Ecuador, ¿sí? No firmó esta normativa, por lo tanto no pudo utilizarse aquí. Y en ese año existieron muchas desvinculaciones en el sector público. ¿Por qué? Porque él creó un decreto ejecutivo llamado 813 que se conocía como la compra de renuncia obligatoria. ¿Sí? Y lo que hacían es, ¿sabes qué? Vos que tienes de aquí ya 15 años, te compro la renuncia y te fuiste. Tú te compro la renuncia, te fuiste. Tú te compro la renuncia, te fuiste. Sí, y comenzó a desvincular a bastantes personas así, que tenían nombramiento definitivo. Sí, entonces hubo muchas desvinculaciones. Esto puedo poner como ejemplo. Sí, estamos. Hasta aquí. Sí, gracias. Hasta aquí todos. ¿Qué me dicen? ¿Sí? Sí, Sí. profe. Ok, vamos a tomar 10 minutos de receso, chicos, ¿ok? Que ya les veo con unas caritas. Ya nos vemos en 10 minutos, chicos.
Chicos, regresamos. Pregunta, chicos, ¿cómo están con el tema de esta tarea de los derechos, de la infografía de los derechos? ¿Ya la tienen? Pues, Y que no. sí, he estado investigando y también ahí hablaba un poco de las organizaciones. No sé si también tenga que ver esto con los sindicatos. ¿A qué te refieres con organizaciones? Por ejemplo, decía que también en una entidad pueden conformar organizaciones. Son organizaciones o asociaciones. Sí, justamente tiene una pequeña diferencia en razón de que Ujú, las asociaciones y las organizaciones pueden ser conformadas por servidores públicos, ujú, así es. ¿sí? Pero no defienden mucho los derechos o no tiene gran peso como tiene un sindicato, que el sindicato te dice, así me voy, Ujú, ¿sí? Entonces es más, este tema de asociación, organizaciones es más, por ejemplo, de que se pone mensualmente una cuota, ¿sí? Las personas que pertenecen a esa asociación, organización, para realizar eventos internos, Navidad, colada morada, esas cosas, ah, ¿ok? ya. Pero no tienen un peso per se, como lo tiene un sindicato, ¿ok? Profe, ¿quién les regula el sindicato? ¿Quién regula el sindicato? Sí, o sea, ¿quién les controla? Por ejemplo, recientemente vi en las noticias esto de la señora de Cuenca, Ah, ok, que, del IES. ajá, del La sindicato del Rosita IES. creo que era, No me acuerdo, la verdad. Rosa Argudo. la Rosita. Sí, a ver, ¿quién regula, quién controla? Debe ser el MDT, ¿sí? Justamente, por ejemplo, lo de la señora Rosa Argudo es un poco extraño porque yo conozco varias personas que eran nivel jerárquico superior, es decir, eran jefes del IES, que me decían, esa señora pide 20, $30 al mes a los trabajadores porque sí. Y esos 20, $30 al mes no es que entraban al sindicato, ¿no? A sus bolsillos. Sí, entonces eso es más penal. Eso ya debe, el propio sindicato tiene órganos de control dentro de su estructura, que controla al directorio, por así decirlo, o al comité empresarial que se le conoce. Sí, pero de ahí que quien controla debe controlar es MDT, Ministerio de Trabajo. Ok, a ver chicos, en media hora necesito que repasen los derechos de lo que hicieron. Para empezar, ¿estamos? Ahorita les habilito las 4 salas para que se unan. Trabajemos en ello.
Ok, chicos, les he dejado un poco más de tiempo porque el día de mañana van a exponer. Sí, y como siempre, como les he dicho, mis exposiciones son que yo escojo una persona o hago a alguien que escoja una persona. Sí, preparen bien esa exposición porque ese tema sí necesito que lo dominen bien porque es lo fundamental dentro del derecho laboral. ¿Estamos? Listo, chicos, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profe.